Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Déjame ver si acaso de las plataformas que proponen, pues déjame ver la página que me importa, pero no miro las otras, ¿verdad? Las otras propuestas. Sin embargo, Puerto Rico está en un tiempo histórico, en un tiempo de cambio, donde la ciudadanía está despertando primero para decir cómo puedo manejar esto, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo tienen que llevarse los procesos en las distintas ramas, etcétera. Y ahora, después del 24 de junio, del 2022, donde se revoca el caso de Roe vs. Wade, aunque nosotros hoy no vamos a estar hablando directamente, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con la legislación del aborto. Estamos hablando ahora nuevamente de lo que son esos derechos naturales, el derecho, libertades naturales, el derecho a la vida, y cómo ahora se está restaurando lo que era la visión original de la Constitución, y que eso implica entonces para conservadores. Antes de yo dejarle la parte a Gao para que hable, una de las cosas que nosotros solemos pensar a lo mejor cuando pensamos en conservadores es una persona que cree en Dios, ¿verdad? Que vive conforme a Él y que por lo tanto quiere que todas las cosas sean en función, ¿verdad?, a la Biblia. Y no necesariamente eso implica en política o tiene la misma connotación. Así que vamos a poner esto, yo pondría ahí ahora sí los tambores que estaban tocando para celebrar el aniversario, licenciado Juan Gao Pacheco. Cuando hablamos de conservadurismo en política, y más bien en política local, sí, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Mira, ese es un concepto que ha ido perdiendo su significado. Antes conservador se partía de que compartíamos unos principios morales, unos fundamentos, un amor a la Constitución, como decía David, we the people. La Constitución se respetaba, se iba al texto, se iba a la historia, pero hemos visto un desgaste en lo que para la gente significa ser conservador. Los vemos en las expresiones desacertadas del secretario del Partido Nuevo Progresista, mi amigo Carmelo, cuando dice, nosotros somos un partido conservador, pero también somos un partido liberal, también somos un partido de centro, pero también de izquierda. Eso demuestra que los términos se diluyeron y que ya los partidos políticos no están empezando a tomar ni el sector conservador ni el sector liberal al momento de buscar los votos, porque ante el surgimiento de Dignidad, que Dignidad no se lleva el mayor número de votos de electores conservadores, se lleva el mayor número de electores cristianos que se insertan en la política. Dentro de esos hay unos errores normales que se cometen en la política, pero mandan un mensaje. Entonces los partidos empiezan a ver qué elementos comunes. Entonces cuando se reúnen contigo, tú dices, yo soy conservador. Ah, pero el aborto. Ah, pero el matrimonio homosexual. Ah, que ellos tienen derecho a esto. Espérate. Si tú eres conservador, se supone que tú tienes que ir al derecho natural, tú tienes que ir a los principios generales del derecho y entender que eso cambia la constitución de la sociedad y cambia el concepto del fundamento de la familia en la sociedad. No, porque si ellos se aman, pero entonces se te presentan como conservador. O sea, que usar la etiqueta conservador para mí ya no significa nada en la política. Yo quiero saber lo que tú piensas, lo que tú haces. En ese proceso nosotros comenzamos muy temprano, Ada, en el 2006. Fue nuestro primer piquete. Sí, cuando él dice nosotros, me está incluyendo porque sí, realmente, y qué bueno que lo trae, desde el 2006, ahí es que en realidad el licenciado Va un año. El licenciado Gao y yo nos conocimos hace 16, ay Dios mío, hace 16 años en ese piquete. Dale, cuéntanos, ¿qué era lo que estaba pasando? Pero yo cuento hacia atrás, ¿sabes? Yo cuento hacia atrás. Yo recuerdo, tú estabas en el medio, yo estaba a la derecha y García Eddie estaba a la izquierda. En aquel momento ninguno de nosotros soñó que para esta fecha íbamos a estar moderando un programa que se nos iba a considerar veteranos y todo. Entonces estábamos bregando con un gobernador que se planteaba conservador, se planteaba religioso, pero a la misma vez quería impulsar la homosexualidad y la perspectiva de género en el Departamento de Educación con Rafael Aragunde. Entonces ahí nosotros empezamos en una serie de reuniones, fuimos muy elegantes. La gente no sabe lo que se discutía allá adentro, porque uno tiene que respetar, ¿verdad? Sí. Siempre y cuando tú no te excedas. Entonces nosotros empezamos allí inconscientemente a trabajar distinto a lo que se consideraba un conservador. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar con principios de reino. O
Empezamos a trabajar, que como David decía, me gustó del punto del cristiano. Yo como cristiano, como creyente, yo tengo una conciencia de mundo distinta a la tuya, pero yo también tengo un espacio en la política. Entonces, ¿qué tú haces? Tú me encierras en el sector conservador. Y ahí empieza un ataque visceral de los medios que ha continuado y siguen perdiéndolo, de que los cristianos no pueden estar envueltos en la política, de que le cobren contribuciones a las iglesias. Empieza el presidente Obama más tarde a decir que practiquen su religión en la iglesia, puertas cerradas. Fue un ataque virulento, fue un ataque violento. Entonces allí hubo unas fricciones dentro del movimiento cristiano envuelto en la política. ¿Ves? De la división, ¿cómo manejamos esto? ¿Cómo lo atendemos? Unos iban todo o nada, otros cedían demasiado. Y yo era del sector donde yo puedo para ir adelantando una agenda. Todos esos tres sectores están envueltos dentro del movimiento cristiano que se considera conservador dentro de la política y todavía existe. Pero, ¿qué sucede allí? Mire, yo voy a darles un testimonio a ustedes. Yo no he visto a nadie todavía que se haya puesto en contra de nosotros en la política, que Dios no le haya pasado factura. Yo no sé si te ha pasado, Ada. Y yo le oro a Dios que dé misericordia, pero yo lo he visto y han desaparecido del foro político. Ahora, también sé de políticos que en momentos de crisis, con tendencia a suicida, Dios ha tenido un cristiano al lado suyo que le ha salvado la vida. Y eso pasó el cuatrenio pasado. Recibimos las llamadas, había cristianos, gente en altos niveles políticos han recibido la oración del cristiano. Yo considero que esa ha sido la aportación más importante que nosotros hemos hecho dentro del movimiento conservador político, es que hemos mandado un mensaje más que conservador: yo soy cristiano. Yo voy a defender mi punto, yo voy a ser fuerte, yo voy a ser firme, yo no voy a ceder. Como dijimos en una reunión recientemente, los niños no son negociables. O sea, no importa lo que hagan, los niños no son negociables, no los van a tocar. Over my dead body, en términos figurados, ¿no? Y eso fue en educación. Y esta pelea que tenemos el día de hoy, ¿cuánto van? 16 años. 16 años. 16 años en esta batalla. Yo recuerdo ahí David era el papá. Yo decía, yo conozco a David porque gana el caso contra Churumba en la guancha de Ponce, que no querían que cantaran himnos. Esto no es nuevo. Y después Churumba se murió. O sea, le estoy mandando un mensaje a Churumba. Churumba le dio una aneurisma y murió después de ese caso. Digo, no estoy diciendo que haya una causa, pero... No, pero estamos hablando de datos. Estoy hablando de datos. Y en esa lucha, mira, nosotros hemos visto, han sido momentos bien difíciles, pero a pesar de que las organizaciones, muchas no han sobrevivido, las caras siguen siendo las mismas. Y he notado en este proceso, Ada, en estos últimos 2 años, un nuevo sector de creyentes que se ha integrado al proceso político. Tenemos el radical de derecha dentro del conservadurismo, que es todo o nada y viene con el mallete. Oye, pero también se necesita esa gente allí. Disculpa, ahí tenemos una llamada. Disculpa un momento, licenciado. Sí, buenas noches. Pues David, me tenés que Hola, corregir. muy buenas noches, con la licenciada Danora. Sí, ¿quién me habla? Elisa Olivencia para felicitar. Ay, por el tanto tiempo. aniversario. Ay, Sé de ella por razón. Facebook nada más, porque desde que se casó nadie sabe de ella. Bueno, esos son los que no son tan cercanos, Elisa. Qué bueno tenerte con nosotros, qué bendición. Bueno, pues yo no podía pasar esta oportunidad para darle gracias al Señor por estos espacios maravillosos que está abriendo, ¿verdad?, a favor de toda la información que bendice tanto al pueblo, y para felicitarte a ti, sister amada, pues porque todas las asignaciones que Dios pone en tus manos, pues las realizas con pasión, con entrega, con compromiso y excelencia. Y quería pues honrarte, quería felicitarte, felicitar a todo el equipo de trabajo y bueno, desearles todo lo mejor, sabiendo que aún nos queda mucho trabajo por realizar. Así que reciban mi abrazo, reciban mi cariño como siempre y bueno, vamos a seguir celebrando porque hay motivos de celebración, ¿verdad que sí? Seguro que sí. Gracias, Elisa. Qué hermoso. Me bendices por allá, Eduardo. A Laura, para mí es muy especial. Elisa tuvo la oportunidad de estar aquí también con nosotros compartiendo. Es de esas personas que tú quieres tener en tu esquina. Así que de verdad, gracias por ser de esas personas que guardan los propósitos de Dios, nos mentorean, nos animan. Y son personas refrescantes. Y también Refrescan tu espíritu. y también nos corrigen. Nos Elisa corrigen con su con su sonrisa ella corrige bastante. ¿Cómo tú lo notas? ¿Cómo tú lo ves? Así que de verdad, gracias, sister, te amo, te bendigo, gracias por tanto. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Bendiciones. Dios te bendiga. Bye bye. Qué lindo.
Qué lindo, ¿verdad? De tener a Elisa. Sí, dale, Gao. Pues mira, Ada, aquí todos son importantes. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría aconsejar en los procesos políticos es empezar a identificar las fortalezas y talentos de cada uno de los componentes de este movimiento. Nosotros tenemos el machetero, el que tira fuerte, el que habla fuerte, el que hace piquete. Tenemos el moderador, tenemos el que está llamado, tenemos el poder detrás del trono, el que nadie conoce, que es ese consejero, ese asesor que nos lleva a conciliar posturas. Y sobre todo aprendimos algo que lo estábamos discutiendo. En un momento tratamos de organizarnos y no logramos, nada funcionaba. Sin embargo, cuando dejamos que Dios corriera el proceso, es el momento donde ya más acompañado me siento de compañeros abogados. Tenemos la libertad. Yo con David he tenido conversaciones sobre esto de la vacuna. Al principio estábamos perdidos, no sabíamos qué hacer. Consultábamos, decía, pero es que no hay nada más que un caso por allá. Contigo nos empatamos otra vez. Tú sabes, nos encontramos en el programa con Henry. Fuiste parte de mi proceso. Tú fuiste de las primeras que te enteraste de mi proceso de depresión cuando tuve que dejar de litigar. Y fue déjeme decirle, en aquel momento yo decía, Dios no me oye. Pero mira a ver si yo tengo fe que en Él, que a pesar de que yo pienso que no me oye, yo le sigo hablando. O sea, Eso es. Y entonces ahí dice, pues mira, pues he crecido, pero yo nunca, a pesar de la depresión, yo nunca tuve una tendencia suicida. Ahora yo decía, Señor, ¿cuándo me llevo? Pero ahora que yo miro hacia atrás, yo dije, son los mejores años de mi vida. Porque en ese periodo Dios me retira de todo lo que yo quería controlar y se lo tuve que soltar a Él. Quebrantamiento. Y una de las cosas que yo solté fue tratar de controlar el proceso político, porque el que reina es Dios. Eso es. Entonces yo aprendo cuál es el propósito de Dios con este legislador en esta silla. ¿Cuál es el propósito de Dios con este gobernador? Ya en los últimos 8 años yo no insulto a ningún gobernador, ni le digo renuncia ni vete. Yo se lo dejo en manos de Dios. Y obviamente Dios a veces nos abre unas puertas inesperadas, donde a puerta cerrada uno puede hacer unos acercamientos que no se pueden hacer públicamente. Bueno, yo aquí Aunque a veces- voy a discrepar un poco porque yo recuerdo, Luis Omar se está riendo, yo creo que él estaba también allí en el Capitolio Sur cuando el licenciado Gao se trepó en la tarima allí y dio un ultimátum. Él no dijo renuncia, pero dijo aténgase las consecuencias, Bueno, algo así más o pero- menos de mi recuerdo. Pero yo no fui contra la persona, yo fui contra la política que él estaba implementando. Claro. Y creo que el día que se cumplía, miren, yo salí nervioso, yo no te acuerdas que lo hablamos. Te dice, tú dijiste, yo no sé dónde me salió eso, pero ya lo dije, así que... Y ¿saben qué? El último día del término dejó sin efecto la vacunación obligatoria. O sea, que nunca ha porque sido ellos saben legítima. cuando... Miren, esta gente realmente sabe. Allá arriba hay muchos santeros, muchos brujos, muchos satanistas, mucha gente que practica cosas raras. Ellos saben cuando Dios habla. Y a veces ellos respetan más la voz de Dios que nosotros los mismos creyentes. Y así con eso de respetar Oye, yo no me acordaba. la voz de Dios, nosotros pausamos y regresamos con esta celebración del primer año de Puerto Rico. oyendo, oye. Se puede. Estamos de vuelta en esta celebración de nuestro primer año de Puerto Rico. Se puede. Está con nosotros el licenciado David Ramos y el licenciado Juan Manuel Gao Pacheco. Y hoy estamos hablando un poco, ¿verdad?, de lo que es ser un conservador en la política durante nuestro primer segmento, además de estar recibiendo llamadas y viendo las personas que nos están saludando, que están en sintonía en vivo por Facebook Live de Blessing.fm. Yo quiero decirles que, como hizo el licenciado Gao, esta declaración y manifestación que nosotros desde el 2006 estamos caminando juntos, ¿verdad? Hace 16 años, en el momento en que nosotros nos conocemos, se está dando una batalla contra la imposición de la perspectiva o ideología de género en las escuelas. Sí, escuchó bien, no fue en el 2016, fue en el 2006. Quiero ¿ok? saber, se llamaba el libro. Quiero saber, se llama Libre. Tenemos una llamadita por ahí. Muy buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, mi amada pastora Ada. Deseo felicitarle en su primer aniversario. Le habla Brigitte, su hija. Oh, Brigitte Que sea- Bachier. Sí, de verdad que sea mucho más. Puerto Rico necesita salir de los medios tradicionales, definitivamente, y comenzar a buscar información en otros medios. Y qué mejor que este programa, ¿verdad? Así que adelante en el Señor, la amo mucho.
sé y conozco lo apasionada que es en los asuntos de la isla, así que pues adelante y muchas felicitaciones. La amo un montón y bien orgullosa de usted. Ay, gracias, qué linda esa llamada, ¿verdad? Nos sube el ánimo. Gracias, mi amada. Qué bendición, que usted me cuide. Bye. Bye, bye. Muchachos, si es así, obligan a uno a seguir con el programa. Yo que dije, pues celebré el primer año y ya tú sabes, sigo por ahí. Pero volviendo, ¿verdad?, a este relato histórico, era en el 2006, estábamos entonces batallando contra la imposición de la perspectiva de género y el libro que uno de los libros que se iba a implementar era el libro Quiero Saber, Gao. Sí, el libro Quiero Saber era un librito que una de las cosas que decía que tener sexo, y era un libro que se empezaba desde los primeros grados, todavía no habían llegado a kinder, pero ya estaban tocando primero, era como comerse un helado. O como tu juego favorito. Como tu también. juego favorito, y presentaba el acto de la masturbación como algo agradable, algo bueno. Todo que el mundo se masturba, decía. Todo el mundo se masturba. Ese libro fue comprado, creo que a Cámara Mundi, y nosotros lo que hicimos ahí fue una labor de polilla. Teníamos gente en la legislatura, conseguimos la información que el libro se había comprado sin subasta, cuánto dinero habían pagado y que era un gran aportador del Partido Nuevo Progresista. Se hicieron unas reuniones dentro del Partido Nuevo Progresista y recuerdo que una de nuestras grandes debatientes políticas del otro lado era la representante Albita Rivera. Oh, sí. Sin embargo, Albita, luego de unas reuniones, ve el libro y hace unas vistas y retiran el libro del Departamento de Educación, pero a la misma vez se estaban haciendo unos piquetes, se estaban haciendo unas denuncias. O sea que mientras ustedes estaban viendo lo de afuera, adentro había una serie de personas. De hecho, yo tuve esos documentos hasta hace 2 años atrás. Pues mira, yo recuerdo que Albita Rivera también tuvo la oportunidad de leer una novela que era entiendo que era para la intermedia. Para intermedia. Y describía actos realmente de sexualidad pornográficos y cuando ella, y le pidieron que lo leyera en voz alta. Y cuando ella empezó a leer y se escuchó, ahí ella dijo, esto es imposible que esté en las escuelas, y ella misma se escandalizó porque nosotros no estábamos hablando en aquel tiempo y mucho menos ahora de cosas que nosotros no conociéramos y que no hubiéramos visto, ¿verdad? La evidencia la tuviéramos de primera mano. Una de las cosas que yo recomiendo es no hables de oídas. Ve preparado, ve con la evidencia y poco a poco tú vas ganando credibilidad. Fíjate que lo que estamos hablando es que Albita respaldaba esto, pero cuando veía los libros, sin embargo, ahora tenemos unos legisladores que lo que proponen son aberraciones y lo hacen públicamente en proyectos de ley. Cómo ese movimiento liberal se ha tirado tanto al libertinaje que llega a un punto que tú dices, wow, lo que te falta es simplemente que tengas una relación sexual frente a nosotros. Yo recuerdo cuando Pedro Julio Serrano se dio un beso con la pareja. Yo tenía un amigo homosexual y dice, ay, pero qué bello. Tú eres abogado, ¿verdad? Sí. Tú irías al tribunal a darle un beso a un cliente tuyo. No, eso es antiético. Eso también es antiético. Y aquello, el Nuevo Día lo puso en primera plana y lo celebró. Sí. Y ahí se fortalecieron los piquetes contra el Nuevo Día, que yo no sé por qué no se han continuado, ¿verdad? Yo creo que debió ser un piquete continuo, pero Dios es el que controla, no es uno. No todo lo que uno piensa se tiene que hacer. Y en un momento determinado, cuando íbamos a hacer un movimiento masivo, había mucha gente que trabajaba allí, que si el Nuevo Día cerraba, no iban a tener dinero para llevar comida a su mesa, y uno tiene que sopesar. Quizá por eso a veces la gente no entiende lo que nosotros hacemos, porque nosotros no estamos aquí para matar. Ahora, eso sí, volviendo a lo de las 5 semanas, algo que nos ha distinguido a nosotros es cuando Dios habla, se ejecuta. Yo recuerdo en una reunión que yo tuve ante un presidente y yo le hablé bien fuerte, y él me contestó y yo le contesté más fuerte. Y una persona, cuando salimos del sector de nosotros, me dice, pero ¿cómo tú te atreves a hablarle al presidente? Y yo le digo, es que al que yo sirvo es más grande que él. ¿Pero a quién tú sirves? ¿A Dios? O sea, y yo tengo la responsabilidad de decirle yo lo que cristiano pienso. Y él era conservador. Yo le hablé como cristiano, que tú me catalogas como conservador. O sea, y déjame decirte, fue la ley 22 de orientación sexual y nos dieron la sesión religiosa ese día. Pero fue una reunión que la sesión cerraba a las 12 y nosotros acabamos la reunión a las 11:15 de la noche, 45 minutos antes de que cerrara la sesión. Digo, yo estaba jugando tratando de que el tiempo se le fuera, el proyecto se colgara, pero no pasó. Licenciado Ramos, ¿verdad? ¿Qué
Quizás lo hemos visto sí en los tribunales y defendiendo la libertad religiosa desde los tribunales, pero me gustaría su insumo en términos de lo que está viendo ahora con relación al pueblo que se identifica como conservador. ¿Piensas que está educado o todavía estamos en pininos? Llevas ya 20 años más o menos viendo esto de las libertades religiosas y peleándolo delante de los tribunales. ¿Cómo qué ves? Yo entiendo que el público necesita más educación y orientación en cuanto a lo que es el ser un conservador. Conservador pensaría todo aquello, prácticamente todo aquello que tiene que ver con los valores bíblicos, los valores morales. Mucha gente dice, pero no deberíamos mezclar la moralidad con la Biblia. Bueno, o no deberíamos legislar la moralidad. Sin embargo, tenemos delitos contra el asesinato, delitos contra lo que es el robo y delitos contra el adulterio. Pero, ¿de dónde sacamos eso? Pues de los 10 mandamientos, si vamos a ver. El ser conservador, un votante conservador velaría porque aquellos que van a postularse para un puesto político piensen como él. Y no dejar pasar nada. No, que si yo soy conservador, pero pienso que estoy a favor del matrimonio homosexual, como mencionaste ahorita. Bueno, ya en cuanto hablaste de esa forma, ya dejaste de ser conservador. Porque eso no tiene que ver nada con el ser conservador. El fundamento de nosotros es judío-cristiano. Eso. Exacto. El término conservador parte del término judío-cristiano de lo que es la moralidad. Sí. Y eso ahora lo podemos definir, me lo recordaste cuando hablaba. Nos hemos apartado de esos principios judíos-cristianos. Exacto. Que iban dirigidos a la salud de un pueblo. Sí, por eso mismo es que lo traigo, porque cuando nosotros hablamos de este movimiento conservador y donde más lo conocemos es de Estados Unidos con relación a la Constitución, etcétera, parte de esos principios judeocristianos. Por eso es que, mire, yo amo celebrar el Día de la Independencia de los Estados Unidos. No tiene que ver... No tiene que ver con política. No tiene que ver con si el estatus está... No. Tiene que ver con que es poner de manifiesto lo que nosotros creemos, ¿verdad? Conforme a la Biblia de una manera práctica. El lenguaje de Esther. Exacto. Cuando tú tienes a John Adams diciendo, este día es el día de la liberación y merece ser celebrado con actos solemnes al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Amén. Pues entonces eso es y entonces cuando está Samuel Adams, que es el primo de que fue John Adams, llegó a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, y dice, hemos devuelto la soberanía a aquel que nos dio la dignidad de nosotros pensar por nosotros y gobernarnos, ¿verdad? Ellos lo que estaban celebrando era a ese Dios. Así que por eso es que yo lo celebro y aprovecho para distinguir un poco cuando nosotros hablamos del movimiento conservador de los Estados Unidos y miramos lo que nosotros tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? Ya mismo vamos a escuchar a Gao y a Ramos ver cómo lo comparan. Lo que yo veo es gente que entiende que han sido comisionados por Dios o que tienen sobre sus espaldas una carga a causa de su fe, de asegurar que todo funcione de la mejor manera en todos los ámbitos de la vida. Es decir, que hay una cosmovisión bíblica. Uh-huh. ¿Qué piensas, Ramos? Bueno, la palabra conservador, si vamos a ver, es conservar unos principios, conservar unos valores morales. Cuando podemos hablar de derechos naturales, es porque provienen del Dios de la naturaleza. Y gracias a Dios que nos ha dado esos derechos que hoy día gozamos y que están incluidos en la Constitución de los derechos fundamentales, de los derechos inalienables. ¿Por qué? Porque Dios nos los ha dado y si Dios nos los da a nosotros, esos derechos, nadie nos los puede quitar. Por eso es que, si me permite abundar un poquito más, cuando yo era
estudiantes de leyes que estábamos estudiando lo que era la Constitución, específicamente lo que era en la Constitución Federal, y a lo cual usaron para llegar a lo que ellos clasificaron como el derecho al aborto. Hablaban de un derecho a la intimidad que estaba incluido dentro de las penumbras de ciertos otros derechos. Y para mí era bien difícil tragarme ese principio. ¿En las penumbras de dónde? Dentro de la sombra. O sea, ¿cómo vamos? Nunca pude entender ese concepto. Y gracias a Dios que los otros días tuvimos unos jueces del Supremo que pudieron pensar como yo pensé en aquel momento. ¿Las penumbras de qué? Aquí no hay un derecho fundamental a un aborto. Punto. No, porque definitivamente vamos a la historia. Antes de que Gao nos diga cómo comparan los dos ámbitos, vemos a Joana Fernández decirnos felicidades. Jacqueline Volcan también ya está invitando a varios de sus amigos. Bimari Maza ya había dado tus felicitaciones de WhatsApp, pero nos está también con nosotros en sintonía. Felicidades, sus programas me han informado correctamente. Qué bueno que hayamos podido ser parte de tu educación. Sí, está Chiqui Padua, felicidades en su primer año también. Wandalís Marrero, bendiciones, celebramos con ustedes. Por ahí está Lizzy Burgos, me dice el licenciado Juan Gao, y lo veo. Bendiciones, amada Ana, mis cariños y respetos, feliz aniversario, gracias. La representante Lizzy Burgos está con nosotros. Mónica Pérez nos dice saludos desde Nueva York. Muchas felicidades por tan buen programa. Amén. Muchas gracias. ¿Cómo compara, Gao? ¿Cómo lo ves? El movimiento conservador en Estados Unidos es mucho más maduro, mucho más estructurado y con mucho más visión que nosotros. Los movimientos conservadores, sobre todo los bufetes, que yo tengo compañeros creyentes que dicen, esos son unos renes, unos blanquitos, unos republicanos. Mira, a mí no me interesa quién escoge el Señor. Esos abogados son los que han estado litigando en los Estados Unidos, que han volteado el sartén y estamos volviendo a lo que es el texto de la Constitución, que son los derechos sobre los cuales se fundó los Estados Unidos, que quiero que sepan que, si no me equivoco, es el primero y quizás el único que tiene el concepto de separación de iglesia y Estado en su Constitución. O sea, porque eso en Inglaterra la iglesia y el Estado caminan juntos. Aquí la iglesia tiene su propia personalidad jurídica reconocida por la Constitución, y eso es algo que van a tener que estudiar porque no se lo han entendido bien. La iglesia es la iglesia, las corporaciones son las corporaciones. Pero yo vi en este último año, Ada, yo he visto como una madurez en el proceso conservador de los cristianos que nos hemos envuelto. Te lo voy a decir de esta manera. Sí. Cuando nosotros empezamos en esto, nos dijeran el cristiano metido en la política es del diablo. Y ahora hay tantos cristianos que se quieren meter que dicen tal partido es del diablo. O sea, hay un crecimiento. Ya no eres tú, ahora es el partido. Ahora estamos en un proceso de entender que Dios tiene gente en todas las áreas para utilizarlo en el momento adecuado. Lo importante es que nosotros tenemos que educar, como dice David, nosotros respondemos a unos principios que están por encima incluso de la definición política de lo que es un conservador. Por ende, nosotros tenemos que evaluar, y pues hace poco estuve en un panel donde Ada me dice que he madurado, y dije, es cierto, he madurado. Nosotros mismos nos estamos reprimiendo para tratar de evitar en unos debates totalmente innecesarios que tengan que ver con nuestra visión política, sino que tenga que ver con la visión de que nosotros estamos aquí para adelantar y recuperar un terreno que se nos quitó con aquella falsa teología de que nosotros no podíamos estar interviniendo en los procesos políticos. Fue bien difícil. De hecho, la razón por la que yo empiezo, y lo sabes, en el movimiento en defensa de la familia, es porque una vez yo me reconcilio con el Señor y me estudio la Biblia, yo digo, espérate una cosa, se supone que nosotros estemos defendiendo. Que seamos luz. Exactamente. En la oscuridad. Eso, muy bien dicho, porque nosotros tenemos que preservar ¿a quién? No es al pueblo cristiano, es a todo el mundo. Y recuerdo que en aquella época nosotros tuvimos un programa en Radio Isla. Sí, Análisis con Luz. Que nos sacaron. Yo recuerdo que yo la realicea. Era mío. Sí, salió peleando la realicea con nosotros y me lo dijeron y llamé en el aire, quedamos por un debate a las 2:30 y la realicea al día de hoy nunca ha llegado. Pero después al menos nos sacaron el programa, o sea, porque nosotros estábamos, fue almejada, fue. Pero estábamos dispuestos al debate.
Pero éramos pocas voces. Pero tengo que reconocer que hace poco me encontré con Larry Alicea en un simposio, ¿verdad?, de la universidad, y él me abrazó muy fuertemente y muy cálidamente, porque, y como decimos una cosa, tenemos Sí, que decir sí. la otra. Él decía, yo recuerdo que él decía que nosotros éramos cristianos que le hacíamos a él tener que considerar nuevamente sus posiciones al respecto, ¿verdad? Nos Así llevábamos que muy bien. Nos llevábamos. Nos sí. llevábamos muy bien. Pero Oye, nos sacaron de Radio hoy Isla. estamos, sí, pero me dio paz que también lo sacaron a él. Fueron justos, pero, o sea, porque después aprendí que tú no debes estar en debates públicos con compañeros colaboradores en una emisora. Eso es. Son cosas que uno aprende. Ahora, también he visto, ¿verdad?, cómo Dios, como estábamos hablando fuera del aire, cuando dejamos que Dios dirija, mira, tú tienes un programa, Eddie tiene otro programa, yo tengo otro Tú tienes programa, uno. tenemos Nueva Vida, tenemos a la Frappe totalmente insertada con los espacios que se nos están abriendo. Tenemos Nueva Vida, ay Dios, ¿dónde está Lourdes? Inspira. Inspira, o sea que son programas, las emisoras cristianas han entendido, como dice David, que es necesario gente como nosotros que eduque al pueblo y no idolatre los partidos políticos. Eso es o sea, mira, tan nosotros tenemos cristianos que importante. dicen, yo nací popular, muero popular, no importa lo que haga su partido, no. El cristiano tiene que aprender a hacer luz en el lugar donde Dios lo puso. No solo eso, estamos reconociendo, nuestro movimiento está reconociendo que hay una estructura permanente en el gobierno que impulsa. Pero ¿qué sucedió? Lo que tenemos que aprender es a crear redes. El movimiento liberal, el movimiento LGBT, tiene gente en todos los lados. Porque ustedes no se dan cuenta cómo los mismos nombres llegan a Fortaleza en comité, no importa el gobernador que gane. Pues nosotros necesitamos gente que llegue a la gobernación, no importa el partido político que gane. Mira, a mí me dieron bola negra en el PNP. Me dieron bola negra porque dije algo que a alguien no le gustó. Y yo, pues lo siento, yo soy PNP, pero soy primero cristiano. Y cuidado si soy PNP, porque milito ahí no significa que lo sea. Entonces se formó un revolú y dijeron, llamen al licenciado Gaco, es el que sabe de eso. Cuando me lo entregaron, yo dije, esto favorece a la iglesia, cuenta conmigo. Yo superé la diferencia política Claro. para poder aportar al crecimiento del derecho que protege a la iglesia. Ada, porque la iglesia en este proceso ha perdido la identidad. Estoy de acuerdo. Tenemos que recuperarla, tenemos que retomarla, tenemos que estar claros. O sea, yo estoy bien agradecido con lo que hemos visto. Ha sido un proceso de aprendizaje violento donde el amor de Dios nos ha unido. Créanme que nosotros cuando discutimos, no discutimos con limonada, discutimos con el limón. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Es Héctor Andrés por aquí. Felicitarte, Ada, por tu excelente programa, verdaderamente, y al excelente profesional que siempre llevas y que a través de ti verdaderamente hemos aprendido mucho. Así que sean muchos años más. Dios les bendiga. Ay, gracias. Ese que nos está hablando es el asambleísta municipal, el honorable Héctor Andrés Ramos Santiago. Felicidades, ¿verdad? En la semana del legislador, del legislador municipal. Sí. Muchas gracias. Entonces, mira, Ada, una cosa que tenemos que aprender también es darnos a respetar. Sí. Yo sé que tú te das a respetar, David te engaña porque David hace escuchar su voz en los tribunales, él va a los tribunales, tú estás en los medios. Yo recuerdo tu candidatura. Yo estaba en unos debates, pero no estaba activo políticamente el cuatrienio pasado. Simplemente entré cuando la senadora Keren Riquelme, el senador Martínez me llamaron y yo pues participé en el proceso político de ellos dos. Uno entró, el otro se quedó. Eso ya el agua se lo llevó. Pero yo te escuché a ti en la televisión. Y yo me sentí bien, porque yo dije, qué bueno es cuando uno está donde Dios dice que uno tiene que estar. O sea, la gracia. O sea, yo no consideraba que tú ibas a ganar, pero yo consideré que tú estabas enviando un mensaje sumamente pertinente y sólido. Dios te pone en gracia y no pudieron atacarte a tu persona, porque tú y yo pasamos por el training del 2006, de un lenguaje puramente cristiano a un lenguaje puramente político, a un lenguaje que puede unir las dos cosas, y tú desarrollas un lenguaje que tú no eres hostil al político. Lo que pasa es que tampoco en el tribunal lo era. Yo no soy un litigante como tú. Y tú eres un buen litigante. No, a lo que voy es, y quiero aclarar. ¿Por qué siempre dicen eso? No. La mayor parte de los litigantes, yo sé que el licenciado Ramos también debe ser igual, adoptan una postura de la posición de su cliente, y eso está muy bien. Pero Dios me dio a mí la capacidad de adoptar la posición de mi cliente, de evaluar la del otro y presentarlo. Y mis compañeros siempre me decían, y aquellos que en algún momento dado me supervisaron, que mi mentalidad era de juez.
Entonces no es lo mismo. ¿Ver? Cuando te acercas, ¿verdad? Esa es la distinción. Así que Dios nos prepara, a lo que voy es Dios nos prepara para ese tipo de... Pero es que todo depende de usted, porque cuando yo estoy en la legislatura yo no voy con esa mentalidad, yo voy con la mentalidad de consenso. Sí. O sea, tú tienes ahí, que es lo que la gente no entiende, por ejemplo, cuando Joan Rodríguez Bebe, Keren y aquellos estaban negociando los votos, mucha gente reaccionó sin saber lo que está pasando. Yo decía, ella tiene que buscar los votos Sí, tiene que para que el proyecto pase, y para eso tú tienes que negociar. Cedo aquí, gano acá, adelanto aquí, pero la esencia no se pierde, que es el derecho a la vida. El lograr un proyecto de ley en un área donde estamos totalmente vacíos, donde no tenemos nada, donde el cuatrienio pasado, por un veto, por unas cuestiones políticas partidistas internas, se emitió. O sea, eso fue bien doloroso para el movimiento conservador. Y allí sí que estábamos unidos. Cuando dan el veto es que nos desunimos, porque tenemos la costumbre de pelear públicamente. Y he notado, Ada, que ya nuestras diferencias se están discutiendo como los discuten nuestros opositores. Como hermanos, con un café, sin enojarnos y buscando un consenso. Y ese es mi mensaje. Nosotros tenemos espacios disponibles para entrar en unos procesos de diálogo y entender que la postura de Ada dada por Dios parece que no es la misma mía. Un ejemplo, pero si la dio Dios, algo está buscando Dios en el proceso. Y yo he aprendido eso. Yo he aprendido dejar dirigir a Dios. He pasado muchas frustraciones, pero como dije al principio cuando empecé a hablar, eso ha sido de bendición para mi vida. Eso ha sido de bendición para mi vida. Tenemos a Mónica Pérez, que ya no lo había dicho, que nos saludaba de Nueva York. Está Edgar y Espino, muchas felicidades en su primer año. Muchas gracias a Isa Yanis, muchas felicidades en su primer año de programación. Por ahí está Luis Sharon y nos dice saludos a todos. Felicitaciones a Danora, estás con el mejor licenciado. Oye, pero tiene mucha gente ahí. Yo tengo la gente dormida. Vamos, ¿qué está pasando? Sopleteame algo fuerte Tú ahí. sabes, que a ver si a ver. te traigo algo. Sí, dice Giraida Borges, Laje habla de eso cuando explica la diferencia entre el laicismo y el Estado laico. Explica cómo usan esos argumentos para tratar a los cristianos como ciudadanos de segunda y excluirlos a conveniencia de la política, a pesar de que también son ciudadanos. Melvin Fernández nos dice muchas felicidades en su primer aniversario. Gina Montaña dice eso. La pastora Nancy Ostolaza, directamente de Isabela y de Quebradilla, nos dice bendiciones y muchas felicitaciones por este año de victoria y mucha información educativa en el programa. Adelante, pastora Danora, excelentes recursos los de hoy. Sí, ellos son excelentes. Quiero hacerles partícipes de que estamos desarrollando un programa educativo de cosmovisión bíblica. Este curso no va a ser un curso que a mucha gente le va a gustar y le voy a decir por qué. Una de las cosas que nosotros vemos en la Biblia es que a nosotros se nos encargan los huérfanos, se nos encargan las viudas, etcétera. Así que ya usted sabe que esto te va a romper un poco la expectativa que tú tienes de que de verdad el gobierno se ocupe de todo esto cuando la Biblia habla de en otro sentido. Así que queremos hacerle partícipe. Después vamos a estarle dando los detalles para todos aquellos que quieran participar. Usted sabe que nosotros educamos para que usted tome las decisiones necesarias y que usted pueda asumir una postura activa de responsabilidad. Gaon, ¿qué esperas que pase dentro del movimiento de las personas que se llaman a sí mismas, ¿verdad? O que se identifican como conservadoras durante estos próximos 29 meses que nos queda de este cuatrenio? Cuando le he escuchado decir, licenciado, que en esta próxima campaña el asunto del derecho a la vida va a ser uno sumamente importante. Oh, eso es issue de campaña. Vamos, ahí vamos. le va la vida a todos los candidatos. Yo estoy claro dónde están los votos del PNP, dónde están los votos de Dignidad, dónde está el voto del PPD conservador, y está mirando qué postura tú vas a asumir con el derecho a la vida. Ya el gobernador dijo, no, lo de Roe versus Wade, y mucha gente le dijo, lero, ya no es escrutinio estricto, me tienes que dar más. Me tienes que dar más porque tú no me querías dar más. Entonces, ahora empezamos con el coqueteo. Pero ¿qué sucede? Que nosotros interveníamos antes, 2 o 3 meses antes de las elecciones, Ada. Nosotros estamos ahora a los 4 años metidos allí todo el tiempo. Yo creo que si el PNP quiere tener alguna opción de triunfo, aunque con lo que está pasando en el Partido Popular puede tener opción de triunfo,
pero quiere seguir diciendo que es un partido conservador, entre comillas, le va la vida con esto. Ya Carmelo cambió su postura y dice, no, hay que mandar a buscar el proyecto porque el derecho cambió. Y yo le contesté, es que el derecho constitucional que tú alegaste no existía. Pero está bien, yo te acepto el cambio de postura, eso es lo que tenemos que hacer. Yo te acepto el cambio de postura. Ahora estás en el lado de acá, porque, bueno, yo lo que sé es que Carmelo corre en Bayamón y yo vivo en Bayamón. Y la postura que él asumió le va a costar votos a Carmelo. Entendemos. O sea, no hay que hablar, le va a costar votos a Carmelo. Sí. No se trata de insultarlo, no se trata de caerle a palo. Tú necesitas mi voto. Yo no soy un ciudadano de segunda. Los otros decían, miren, pues cóbrale contribuciones a la iglesia, separación de iglesia y Estado. Mi contestación, bueno, si hay separación de iglesia y Estado contra los creyentes, pues no me cobres contribuciones a mí tampoco. Y entonces te los cobras a la iglesia. Cóbraselos a la iglesia o no le cobres a ninguno de los dos. Y ustedes sostienen al país. Porque si yo aporto y no puedo hablar, pues mira, me voy. Pero entonces ahí baja el caso de Kennedy. Que meramente lenguaje no hablado, el Tribunal Supremo protege esa expresión. Sí. Entonces tú dices, wow, lo que estamos viviendo es poderoso. Entonces tenemos que ver las señales de que si esto sigue así, en el próximo cuatrenio Dios se va a entronar en Puerto Rico. No estoy hablando de una teocracia, no creo en las teocracias, creo que el mundo es el mundo, pero los partidos tienen que tener mucho cuidado. Noto un liderato sumamente maduro en los medios cristianos. Sí. O sea, lo noto y sin ponernos de acuerdo, David. Sí. El mensaje es el mismo. Sí, porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Entonces, si quiere aprender política, quiere aprender como visión, estudie Proverbios, estudie Eclesiastés, estudie a Daniel y estudie a José y estudie a Jesús. Amén. Y después se va y estudia las cartas de Pablo y qué era lo que hacía la iglesia primitiva. Y después vamos a ver cómo la iglesia después, en los últimos siglos, en los pasados siglos, ha estado comportándose. Por decirles algo, las primeras universidades no fueron puestas por personas que no tenían base cristiana, no. Fueron establecidas por gente cristiana. Las escuelas, los orfelinatos, los hospitales. Pero de eso, usted quiere saber más, entonces tiene que estudiar cosmovisión bíblica. Tus últimas palabras, licenciado Ramos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso es que somos conservadores, porque queremos preservar y conservar los principios morales que Dios nos ha dejado a nosotros para que podamos vivir una vida plena, una vida fructífera, saludable, porque Dios es un Dios sabio y sabe cómo debemos vivir. Así que la iglesia es bien importante porque estamos viviendo unos momentos históricos y con estas últimas decisiones vemos que Dios está con nosotros y estamos preparando, el Señor está preparando el camino para que podamos dominar en la política. Dice por ahí, gracias, licenciado David Ramos. Licenciado Gau, sus últimas palabras. Bueno, este mes pasado se celebró el orgullo de algunas personas que le pedimos a Dios que se les revele, ¿verdad? Algunos, no sé, Dios es el que determina. Pero en ese mes Dios hizo algo bien poderoso. Restauró la libertad de expresión, la aclaró que en su análisis de libertad de expresión de maestros no aplica la libertad de cátedra, aplican otros principios que eso tenemos que explicarlo con más detalle porque nos da una herramienta mucho más poderosa que la que teníamos. Y nos retorna el derecho a la vida de acuerdo al fundamento. Amén. En el mes pasado, yo celebro lo que Dios hizo en el mundo jurídico, que va a impactar el mundo político y nos toca a nosotros. Miren, no es si te cae bien la persona, cómo habla, cómo dice, es lo que te va a dar en la política, porque esto es un negocio. Nosotros lo único que tenemos para ofrecer es vida y nuestros votos. Y nuestros votos no se regalan, nuestros votos se nos tienen que ganar. Y yo sé que venimos fuerte para el próximo cuatrenio. Y lo más grande, Hadas, que yo pensé que el peor cuatrenio que nosotros íbamos a tener es el cuatrenio que Dios ha utilizado para darle al movimiento cristiano conservador. Fíjate que lo distingo. El movimiento cristiano conservador, una unidad de propósito y de mentalidad donde hemos entendido la importancia de ramificarnos en todas las áreas del gobierno, porque ese gobierno permanente que hay en Puerto Rico, en el nombre de Jesús, va a caer.
Eso es correcto. Así que como les hemos dicho y les hemos enseñado aquí, recuerde, todas las personas que están en puestos políticos electivos son personas que tú y yo contratamos. Eso no es una competencia ni de fama, ni de carisma, ni de elocuencia, sino quienes tienen las características que se ajustan mejor para fungir en esa posición y quienes después de haber sido elegidos se desempeñan de tal manera que vale la pena revalidarlo. Si no, pues entonces contratamos a otras personas, pero mientras tenemos que formar también líderes que sean conforme a lo que tú y yo creemos en el Dios Todopoderoso. En nuestra Constitución están allí cifradas nuestros valores, nuestros principios y lo que queremos para nosotros y la prosperidad. Les agradecemos a todos los que han estado compartiendo con nosotros a lo largo de esta transmisión. Gracias al licenciado Ramos, al licenciado Gao. Realmente el tiempo no nos dio. Yo les dije que esto iba a ser un conversatorio y gracias por un año de nuevas experiencias. ¿Cómo es? Pues ya usted sabe, está desde las cabinas, como es este primer año de celebración, dice, traemos otra vez al licenciado Gao. No se escucha, yo creo que tú no oyes, mira, no oigo. Se fugó alguien por ahí. Vamos a traer nuevamente al licenciado Gao y lo vamos a traer de verdad a debatir como a él le gusta. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Que Dios bendiga a Puerto Rico. Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.